hermanos, avísenme. Ay, sí. Cuando dicen, después de este canto le entregamos el lugar a la palabra, pues nos dan chance ahí de podernos ajustar por ahí, ¿verdad? Pero bueno, gloria a Dios. ¿Cómo se sienten, hermanos? ¿Más viejos? No, ¿verdad? Aunque haya pasado un año, ¿verdad? Y estamos iniciando el próximo, creo que lo estamos iniciando de la manera correcta, estando en la casa del Señor y sirviéndole a Él, ¿verdad? Con todo nuestro corazón. Gloria a Dios. ¿Qué les parece si hacemos una oración para entrar a la meditación de la palabra del Señor? Padre, honramos y bendecimos tu nombre porque tú eres bueno y maravilloso. Nos concedes, Señor, este domingo de consagración, estar aquí reunidos en tu casa. Tú, Señor, más que nadie, conoces la intención de nuestro corazón. A través de las palabras, Señor, pudiéramos engañar a alguien diciendo que estamos aquí para adorarte y bendecirte. Pero si nuestro corazón no tiene esa inquietud, Señor, realmente es lo que tú ves. Pero tú ves también el corazón de cada uno de tus hijos. Yo te ruego, Señor, que ese sentir que hay en él, si es correcto, Señor, tú le abraces, le cobijes y le llenes de tu bendición y de tu fuerza. Si hubiere, Señor, algún corazón incongruente, Señor, con su estancia aquí en la casa del Señor, permite que a través de estos cantos que se han entonado y a través de la exposición de tu palabra, tú puedas transformarlo, Señor. Y ahí en esa vida pueda iniciarse, generarse una vida nueva para gloria y honra de tu santo nombre. Pongo en tus manos mi vida y la vida de tus hijos, Señor, para que juntos seamos edificados para honra y alabanza de tu nombre. Gracias, mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Puede ocupar su lugar? Gloria a Dios. Bien, quiero empezar esta ministración introduciéndome con un término que lo ubicamos con la palabra descuido. Un descuido, estar descuidado, descuidarse. El descuido es un aspecto que pocas veces se le pone atención y en la mayoría de las veces se justifica como una falta no grave. Usted habrá sido testigo de ello, de que dice, no, pues se descuidó, ¿verdad? O fue un descuido. Y parece que el hecho de tener esto, un descuido, como que se le justifica con facilidad esta cuestión. Es ahí donde radica la peligrosidad de tal conducta. La mayor parte de las desgracias han sucedido por un descuido, más que por una intención directa. Son más los que se han perdido, hermanos, por un descuido que por una manifiesta y franca rebeldía a los principios eternos. Siendo honestos y hacemos una evaluación, son mucho más los que se han perdido por un descuido que por tomar una actitud abierta de rebeldía. Un creyente que descuida su vida espiritual se va deslizando. Y el desliz es una palabra que manifiesta algo que va sucediendo casi imperceptiblemente. Poco a poco se va dando, se va deslizando algo. Y un creyente que descuida su vida espiritual, lo más seguro es que camine a paso veloz a la condenación eterna segura. Por eso, al inicio de este año 2025, les quiero exhortar a que atendamos las cosas que se nos han dicho y que ya sabemos,
que seamos diligentes en cuidar nuestra salvación. Como lo dice el apóstol Pablo por allá en Filipenses 2:12, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. La salvación ciertamente es gratis, pero no barata. Tuvo un gran precio, un gran costo. Por eso les invito a que la valoremos, porque es imposible escapar si la descuidamos. Me detengo a analizar dos aspectos de la grandeza de la salvación, que es el tema o el título de esta meditación, la grandeza de la salvación, y quiero basarla en el libro de Hebreos, capítulo 2, versículos 3 y 4, que me gustaría, si tiene la oportunidad, pueda ubicar esta cita ahí en su Biblia o en su dispositivo. Estos dos versículos, Hebreos capítulo 2, versículos 3 y 4. Gloria a Dios. Bien, la palabra del Señor a la letra dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Esta es una pregunta retórica, es una figura que los escritores bíblicos, una figura literaria que los escritores bíblicos usan, y que esta pregunta tiene obvia respuesta. Quiere decir que no vamos a escapar si descuidamos nuestra salvación. Dice el versículo, la última parte de ese versículo: la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Pretendo pues en esta tarde, con la finalidad de que cada uno de nosotros seamos conscientes de que la salvación es una grande obra, es algo grande y extraordinario que no debemos descuidar. Por eso en mis dos argumentaciones me gustaría invitarle para que la valorara, para que entendiera que no vamos a encontrar otra obra como la salvación, que no la descuidemos, que no la desechemos, que no la desatendamos, que no nos deslicemos, sino que le demos el valor que ésta debe de tener. En primer lugar, quiero considerar que la salvación, o decirles que la salvación es grande porque es una obra certificada. Pude haber elegido otro término, pero me gustó este término, certificado o certificada. La salvación no es cualquier cosa. La salvación es grande. ¿Y por qué es grande? Porque es una obra certificada. Y cuando hablamos de algo que es certificado, estamos hablando de algo que es auténtico, de algo que es legítimo, de algo que es probado, que es garantizado, algo que es avalado por algo o por alguien. Entonces la salvación no es una obra cualquiera, no es algo que haya surgido de la nada, no es algo que sea de poco valor, sino que la manera en como yo ubico la salvación, por el hecho de que se le identifique como grande, es que es una obra certificada. ¿Por qué yo ubico esta palabra certificación? Por el contenido bíblico que acabamos de leer. Mire, yo no soy pintor. La única pintura, obra literaria que hice fue en la secundaria. Nos pidieron por ahí en alguna materia
que hiciéramos un dibujo. Yo recuerdo todavía el dibujo que hice en acuarela, una manta, un marco, y hice un dibujo en acuarela de parte de la secundaria, parte de la escuela. Y bueno, tomé la precaución de esta obra firmarla yo, o sea, poner mi nombre ahí, porque bueno, pues obvio, es una obra que debe tener ahí mi firma. Y bueno, aunque la conservara, no sé dónde quedó esa, ¿verdad? Porque ya después de que me casé, pues quedó ahí en la casa de mis padres y no sé qué harían con ella, ¿verdad? Aunque ahorita la pudiera tener en mis manos con mi firma por ahí, pues usted diría, bueno, pues aunque esté firmada, pero ¿qué valor tiene esa firma? Pues el hermano no es un grande pintor, eso creen ustedes, hermano, pero no tendría mucha validez. Pero si en lugar de mi firma en esa pintura estuviera la firma de Van Gogh o de Picasso o de Rembrandt, que son tres pintores famosísimos hablando del orden mundial, adquiriría un valor extraordinario. Y entonces nadie se atrevería a echarla a la basura, porque tiene un valor extraordinario, porque ha sido certificada, ha sido firmada por grandes hombres reconocidos tremendamente. Pues bien, quiero decirle que la obra de la salvación tiene un valor extraordinario. Como evidencia, aquí nos dice el libro de Hebreos que tres grandes entidades plasmaron su firma ahí para ubicar la grandeza de la salvación. Por lo tanto, no es una obra cualquiera, es una obra que tiene un peso extraordinario, porque se encargaron de firmarla tres entidades interesantes que son especificadas en este versículo que acabamos de leer. Dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Y luego aparece la primera entidad, la primera parte que plasmó su firma ahí para engrandecer la salvación. Dice, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor. La obra de la salvación, hermanos, fue anunciada primeramente por el Señor. Y el Señor no es cualquier cosa. El Señor Jesús, el Señor Jesucristo es alguien importantísimo. Él es la segunda persona de la Trinidad, como lo estamos viendo en la escuela dominical. Él es el Verbo eterno de Dios. Él es el unigénito del Padre. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Por lo tanto, si Él se tomó, si podemos decirlo ahí, la molestia de venir a inaugurar en primer lugar esa obra salvífica, viniendo a predicar, a anunciar esa grande obra, tiene un valor extraordinario, porque Él mismo, con su mismo nombre, que significa salvación o salvador, porque Jesús eso significa, vino a iniciar la predicación de esa grande obra. Fue anunciada en primer lugar por el mismo Señor Jesucristo. Empezó su ministerio terrenal con estas palabras del Señor. Allí en Marcos 1:14 dice, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. También en Juan 3:17 lo especificó, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El Señor vino en primer lugar, primeramente, a anunciar esta grande obra. Y si Él lo hizo, quiere decir que lo hizo porque era algo importante. No hay otra intención más fuerte de la venida del Señor que es esa, venir a establecer la obra de salvación. En primer lugar fue la firma que está estampada en la obra de la salvación, que el mismo Señor Jesús vino y la anunció. Por eso es grande. Número 2, fue también firmada por los que oyeron. Sigue diciendo allí en ese versículo que acabamos de leer, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron.
Uno vino a anunciarla, a inaugurarla, que fue la misma persona del Señor Jesucristo, el Verbo eterno haciéndose carne. Pero esta obra que fue anunciada fue confirmada, o sea, fue puesto otro sello también que avalaba la grandeza y la fidelidad de esa obra. Y este sello segundo que se puso para darle validez a esa grande obra y ubicarla como grande fue aquellos que oyeron ese mensaje de salvación. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a los apóstoles, que fue los primeros y los más cercanos que escucharon del Señor la obra de salvación. Los apóstoles la escucharon y la confirmaron. Y dentro de los apóstoles solamente me detengo a ubicar al primero, que fue el que se levantó para anunciar esta obra. Por allá en el libro de los Hechos, usted sabe, después de la venida del Espíritu Santo en Pentecostés, Pedro se levanta con estas palabras muy similares a la del Señor Jesús: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Sed salvos de esta perversa generación. También Pedro en Hechos 4:12 dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ahí tenemos el segundo sello de garantía, de certificación, para decir que la obra de salvación no es cualquier cosa, es una obra certificada. Por eso es que es grande la salvación, es una obra que no debemos descuidar. Tercer sello, sigue diciendo allí el versículo, en el versículo 4: ya fue anunciada por el Señor, fue confirmada por los que oyeron. Y número 4, fue testificada. Dice: testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. El tercer sello es el testimonio del mismo Dios, haciendo que en la medida en que se predicara el Evangelio, también se manifestaran este tipo de señales, este tipo de milagros, este tipo de prodigios, y todavía dice repartimiento de dones por el Espíritu Santo. Todo esto venía a corroborar una vez más y a decir Dios, una vez más testificando lo que se anunció, lo que se confirmó, atestiguo que es verdadero. Y como señal, allí están las señales, allí están los milagros, allí están los prodigios, y ahí están el repartimiento de los dones. La obra de salvación es grande porque no es cualquier obra, es una obra certificada, avalada, confirmada, no por uno, no por dos, sino por tres entidades, y no cualquier entidad. Tres firmas extraordinarias diciendo: la obra de la salvación es única, es grande, es extraordinaria. Hermano, cada vez que usted piense en descuidar su salvación, en no valorar su salvación, piense en ello. Nunca va a encontrar otra obra como esa, firmada por tres personajes únicos y extraordinarios. No debemos descuidar entonces la salvación, porque es una obra certificada. Dice allí en Hechos 4, versículo 29, hablando precisamente de las señales y prodigios que acompañarían el anunciamiento del Evangelio. Los discípulos dijeron: y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. No es cualquier obra la obra de salvación.
cuidémosla, preservémosla y demos el valor que ésta debe de tener. 2, la salvación es grande porque es una obra pletórica. También es un término que quizá no sea muy familiar. Quise elegir este término pletórico o pletórica porque la definición de esta palabra es cantidad o plenitud excesiva, rebosante, repleta, cargada de características positivas. Una obra pletórica, una obra plena, una obra completa, una obra tan perfecta que no se puede describir con un solo término. Tenemos que echar mano, tenemos que auxiliarnos de una diversidad de términos para poder más o menos describir la obra salvadora, la obra de salvación. La salvación es una obra que integra diferentes aspectos que describen una particularidad de ella. Es tan grande que para acercarnos un poco a su real dimensión se tiene que hacer uso de múltiples términos que resaltan una cara de su multiformidad. Me limitaré solo a mencionar 8 de ellos con una breve descripción. De repente, cuando decimos solamente el término salvación, pensamos, no tiene mucho valor, no significa mucho. Pero cuando vemos que para poder describir un poco más lo que es la salvación, tenemos que apoyarnos en otros términos que tienen una significación interesante, vamos a entender entonces que la salvación lleva en sí, hay dentro de ella cuestiones que a lo mejor en muchas ocasiones no nos detenemos a pensar. Quiero decirle que por medio de la salvación somos transformados de esclavos a libertos. Por medio de la salvación somos transformados de ser esclavos a ser libres completamente. Por eso es grande la salvación. Y esta acción de esclavos a libertos, la Biblia lo describe con una terminología que es el término redención. Usted habrá escuchado este término en la Sagrada Escritura, incluso en el Antiguo Testamento, y que trasciende al Nuevo Testamento, redención. Por medio de esta terminología, de este término redención, se quiere decir que aquel que es salvo ha pasado de ser esclavo a ser una persona libre. Libre. Redención significa comprar, pagando el precio del rescate. Y fue lo que sucede cuando nosotros somos salvos. Para ubicar un poquito la cuestión de redención, hay 3 aspectos en una sucesión ascendente que describen esta obra de redención. En primer lugar, el término griego agorazo significa pagar el precio en el mercado. De ahí viene la palabra redención, pagar el precio en el mercado. Agora era el término griego para definir un mercado donde se venden cosas. Pues bien, agorazo significa pagar un precio en el mercado de esclavos con la finalidad de libertarlos. Entonces, el término agorazo significa pagar el precio. Ya fue pagado el precio, se reunió la cantidad para pagar el precio y nosotros saliéramos de la esclavitud. Pero no solamente es el término agorazo, sino hay otro término muy familiar, es exagorazo. Exagorazo está precedido con una preposición que es la preposición ex. Ex significa fuera o sacar fuera. Bien, no solamente se ha pagado el precio de nuestra redención para ser sacados de esclavos, sino que fuimos sacados fuera del mercado. Ex agorazo, fuimos sacados del mercado para que ya no estuviéramos en venta ahí.
La salvación incluye esto, no solamente pagar el precio, sino sacarnos del mercado. Y luego, por último, el término lutrón, que es un término griego que significa desatar, soltar, liberar, quitar ligaduras. Fíjese, es lo que hace la salvación. A través de la redención paga el precio y luego nos saca del mercado y luego nos liberta, quita las ligaduras para que nosotros podamos disfrutar una salvación plena. La salvación, esto incluye la redención. Es tan rica que cuando vemos que incluye la salvación, incluye redención. ¿Y qué significa redención? Eso, pagar el precio de nosotros porque éramos esclavos, nos sacó del mercado y luego nos liberó. Primera de Pedro 1, 18 y 19 dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosa corruptible como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Fuimos rescatados, fuimos redimidos, se pagó el precio. Y la salvación dice o incluye este aspecto: pasamos de ser esclavos a ser libres en el nombre del Señor. Suficiente para que nosotros valoremos la obra de la salvación. Pero no solamente hay ese término. Quiero decirle que por medio de la salvación somos llevados de ser transgresores de la ley de Dios a ser promotores de ella. Son dos estados sumamente diferentes. Transgresores de la ley, aquellos que transgreden la ley, aquellos que van en contra de la ley de Dios. Pues bien, el estado de pasar de ser transgresores de la ley a ser promotores de la ley, ahora a obrar a favor de la ley y de acuerdo a la ley. La salvación incluye esta acción. La incluye en la terminología propiciación. Quizás sea un término también que no sea muy común, pero cuando la Biblia dice que a través de la propiciación, o que Dios es propicio a nosotros, se quiere dar a entender esta realidad, que la salvación nos lleva de ser transgresores a ser promotores de la ley, de estar en contra de la ley, ahora a estar a favor de la ley de Dios. Propiciación viene del término hilasmos, que significa volver favorable, satisfacer, aplacar. Las santas demandas de Dios quedan satisfechas, la ira de Dios ha sido aplacada. A través de la propiciación se quiere dar a entender esta acción que incluye la salvación. Si usted había pensado en restarle importancia a la salvación, yo quiero decirle: la salvación incluye redención. La salvación incluye propiciación. Somos llevados de un estado negativo a un estado positivo. En este término de la propiciación, leo primera de Juan 2:12, que dice: y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Él es nuestra propiciación. Y la salvación incluye eso, va ahí dentro. Por lo tanto, tenemos argumentos formidables para decir: yo no voy a descuidar la salvación porque es grande lo que Dios ha hecho con nosotros, porque me doy cuenta que incluye la salvación. Quiero decirle también, inciso C, o tercer aspecto: por medio de la salvación dejamos de ser enemigos de Dios para convertirnos en sus amigos. Es otra manera de ver la salvación, y esto se centra o se describe a través de la terminología que es la reconciliación. La salvación no solamente incluye redención, incluye también propiciación e incluye también reconciliación. El término griego significa restablecer, restaurar una relación rota, quitar una enemistad.
Antes de ser salvos, nosotros éramos enemigos de Dios. Y a través de la salvación nos convertimos de enemigos ahora a ser amigos de Dios. Oiga, esta transformación, ¿dónde la vamos a encontrar? En ningún otro lugar. Pues sépase, si usted descuida la salvación, le está restando valor a esto. Lo considera como nada, lo considera como algo bajo, como algo ruin, como algo no digno de importancia. La reconciliación es algo que incluye la salvación. Segunda de Corintios 5:18 dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. La reconciliación está incluida en la salvación. Inciso D, o cuarto aspecto: por medio de la salvación pasamos de ser culpables a inocentes. Alguien sin culpa. De culpables a inocentes a través de la salvación. El término bíblico que expresa esto de pasar de ser culpables a inocentes es el término justificación. Viene del término dikaio, que significa absolver, declarar justo, sin culpa, algo o alguien. Romanos 4:25 dice: el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. La salvación incluye esto, que somos pasados de ser culpables a ser inocentes, alguien sin culpa. Inciso E, o quinto aspecto: por medio de la salvación pasamos de una naturaleza corrompida a una nueva naturaleza, trayendo un cambio de deseos y actitudes. Quizás un aspecto más familiar para nosotros esto, porque recordamos algún versículo que dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Pues quiero decirle que la salvación implica esto, que pasamos de tener una naturaleza corrompida ahora a tener una nueva naturaleza. Y esta nueva naturaleza se caracteriza por deseos correctos y actitudes correctas. La terminología bíblica que incluye este paso es el término regeneración. Somos regenerados. El término griego es palingenesia. Viene de palin, que es de nuevo, y genesia, que es origen o inicio. De allí la palabra génesis, que es inicio. Entonces quiere decir un nuevo inicio. Cuando venimos a Cristo a través de la salvación, tenemos un nuevo inicio o un nuevo nacimiento. Cosa que sorprendió a Nicodemo, si usted recuerda, y que no pudo entender cómo es que esta obra se lleva a cabo. Pues es tan grande, tan extraordinario, que se lleva a cabo, y en la salvación la tenemos. Pasamos de tener una naturaleza corrompida a una nueva naturaleza. No es cualquier cosa la salvación. Insisto, a través de diferentes términos entendemos la grandeza de esta obra extraordinaria. Tito 3:5 dice: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Somos regenerados, y en la salvación está incluido ese aspecto. Inciso F: por medio de la salvación pasamos de ser hijos de Adán a ser hijos de Dios. ¿No le parece extraordinario este cambio, esta transformación? Hijos de Adán, hijos de la naturaleza, hijos de ira, o si queremos ponerlo más fuertemente, hijos del diablo. Aunque algunos se ofenden por eso, ¿verdad? Si no son hijos de Dios, son hijos del diablo. Pero quise eufemizar un poquito que la cuestión aquí, poniéndole hijos de Adán, ¿verdad? Pasar de ser hijos de Adán a ser hijos de Dios es un
salto extraordinario. A través de la salvación esto se logra. Y la terminología bíblica es el término adopción. Somos adoptados por el Señor Jesús. Éramos de otra naturaleza, éramos de otra familia. La Biblia también lo describe como una rama en el olivo silvestre, que es quitada del olivo silvestre y luego es injertada en el buen olivo. Pero aquí cuando dice somos adoptados por el Señor, éramos de una familia extraña. Y Él dijo, te voy a sacar de esa familia extraña y te voy a poner en mi familia, te voy a adoptar. El término usted lo sabe y lo conoce. Adoptar, con todos los privilegios, derechos que un hijo auténtico tiene. A través de la salvación esto se logra. El término griego es huiotesia, de huios, hijo, y tesia, colocación. Somos colocados como hijos de Dios. Efesios 1:5 dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Esto incluye la salvación. Penúltimo aspecto, por medio de la salvación pasamos de ser instrumentos de maldad a ser instrumentos de honra. Instrumentos de maldad a instrumentos de honra también es un gran salto. La terminología bíblica para describir este aspecto es la santificación. El término griego significa poner aparte, dedicarse, consagrarse, estar dedicado al servicio de Dios. Oiga, antes, ¿a quién le servíamos? Antes, ¿a quién le dábamos y le entregábamos todo nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, nuestro empeño, hermanos? Al enemigo, al adversario. Nos dedicamos a hacer obras de maldad. Pero a través de la salvación Dios nos transforma y nos ubica y nos elige y nos aparta como instrumentos que le sirvamos a Él. A través de la santificación esto se logra. Dice 2 de Timoteo 2:21, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Esto está incluido en la salvación, hermanos. Está incluido en la salvación. Por último, por medio de la salvación pasamos de lo mortal a lo eterno. El término bíblico es el término glorificación. Glorificación significa esplendor, magnificencia, excelencia, y se refiere al estado final del creyente, quien será semejante a Cristo con un cuerpo transformado, incorrupto, espiritual, sin limitaciones de materia, espacio o tiempo. Este es el último aspecto que quise resaltar a través de esta terminología glorificación. Este es el punto y la meta de todo creyente si se sostiene en la salvación y defiende y se porta diligentemente en defender la salvación, la glorificación. Cuando estemos en la presencia del Señor por toda una eternidad, ya sin ninguna limitación, ya sin ninguna restricción, sino siendo semejantes a como Él es. Filipenses 3:20 y 21 dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Insisto, la obra de la salvación es una obra pletórica. Son algunos términos que quise venir a exponerle para decirle, eso incluye la salvación. Cuando usted está descuidando la redención.
está descuidando la propiciación, está descuidando la reconciliación, está descuidando la justificación, está descuidando la regeneración, está descuidando la santificación y está descuidando, por si fuera poco, la glorificación. Está teniendo en poco el pasar de ser esclavo a liberto. Está teniendo en poco de pasar de ser transgresores de la ley a promotores de ella. Está menospreciando el hecho de pasar de ser enemigos de Dios a ser amigos de Dios. Si descuidamos la salvación, estamos menospreciando el hecho de pasar de ser culpables a inocentes. Estamos también descuidando el hecho de pasar de tener una naturaleza corrompida a una nueva naturaleza. Estamos menospreciando el hecho de pasar de ser hijos de Adán a ser hijos de Dios. Estamos menospreciando también el hecho de pasar de ser instrumentos de maldad a instrumentos de honra. Y por si fuera poco, estamos menospreciando el hecho de pasar de un estado mortal a la inmortalidad, a la eternidad con Dios. En otra ocasión que sienta la tentación de descuidar su salvación, piense en todo esto. Está echando a la basura no una cosa, está echando a la basura grandes cosas. Por eso, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? No hay manera. No podemos escapar. Vendrá la condenación eterna apresuradamente. No podremos evitarla. Para este 2025, como quisiera mi corazón que aquellos que tienen convicción de salvación la sigan valorando, le sigan dando el valor, no que inventemos, sino el valor que ya tiene, pero que en muchas ocasiones nosotros desconocemos y por eso la menospreciamos. Y si usted todavía no ha dado este paso de la salvación, piense, ¿de qué se está perdiendo? De lo que está perdiendo, de la oportunidad que tiene y la ha menospreciado una y otra vez. Quiero decirle, la obra de salvación es una obra certificada y es una obra pletórica. Valorémosla como tal. Gloria al Señor. Le invito a que se ponga de pie en este momento. Quisiera usted decirle al Señor: ayúdame a valorar esta grande obra, a no menospreciarla. Yo le invito a que se sincere delante del Señor y con honestidad le diga al Señor: aquí estoy, mi Dios, aquí estoy. No quiero perderme, no quiero condenarme. Por eso vengo a solicitar de tu auxilio que me ayudes a comprender mucho mejor esta grande obra para yo darle el valor conveniente a la misma. ¿Cómo quiere hacerlo? ¿Desde su lugar o prefiere venir acá al frente? Como usted lo considere más conveniente, pero que manifestemos una genuinidad en nuestro sentir. ¿Le parece, hermanos? ¿Sí? Muy bien, vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias, Señor, en esta hora. Tú has sido bueno y maravilloso, Señor, y nos has concedido la oportunidad de estar en esta tarde aquí en tu casa, siendo expuesto, Señor, a tu palabra, a la administración de tu palabra, Señor, que lleva la intención y la finalidad, no más, pero tampoco no menos que la que tú expusiste, Señor, al venir a anunciar esta grande obra de salvación. Dios, no es cualquier cosa lo que tú has puesto en nuestras manos. No es cualquier cosa, Señor, lo que tú has hecho por nosotros. Solamente expusimos algunos aspectos
que incluyen, Señor, esta grande obra que no debemos descuidar. Habrá muchos más, porque la multiforme gracia tuya no se puede describir solamente con unos cuantos términos. Es tan grande, Señor, tiene múltiples facetas, que por cualquier lado que la veamos, vemos un ingrediente positivo, un ingrediente favorable, un aspecto de bendición que nos invita, que nos exhorta a valorar esta grande obra. Y si no lo hacemos, ese aspecto en aquel día nos condenará. En aquel día nos dirá con justa razón: no descuidaste cualquier cosa, descuidaste una grande obra, te deslizaste, no fuiste conscientes, pensaste que no iba a suceder nada. Bendito Dios. Pero aquí estamos en esta hora. Yo creo que en medio de esta congregación hay quienes están valorando la salvación. Hay quienes desean valorar la salvación, defenderla, no negociar ningún aspecto de la misma, porque tiene un valor extraordinario, porque es una obra certificada, porque es una obra pletórica, es una obra plena. Aleluya. Dales un corazón de valentía. Danos un corazón, Señor, dispuesto. Danos un corazón, Señor, bien consciente, para no dejar que nada ni nadie nos arrebate, Señor, el estar en esta obra de salvación. Dios de gloria. Pero también yo creo que en esta congregación hay quienes están en búsqueda de algo extraordinario, de esa perla de gran precio, Señor, que dice tu palabra. Y que aquel hombre que se dio cuenta dónde estaba esta perla, fue y vendió todo lo que tenía para comprar ese terreno y hacerse de esta perla de gran precio que es la salvación. Hay quienes están en búsqueda, Señor, de algo sin igual, de algo extraordinario, de algo único. Oh Dios, yo espero que le encuentren, porque la tienen frente a sus ojos. Día y noche has extendido tu llamado. Día y noche has extendido tu mano. Día y noche has extendido, Señor, tu llamado. Señor, has extendido tu invitación para tomar, para hacerse de esta grande obra. Dios, yo espero que sean conscientes y la tomen y digan: yo tomo la obra de salvación. Yo me arrepiento, porque el tiempo ha llegado, porque el día de salvación es el día de hoy, porque el tiempo se ha cumplido, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y ahora solamente debemos de decir: perdónanos, Señor, nos arrepentimos de todo pecado. Haz la obra que debas de hacer en mi corazón y en mi vida. No quiero seguir en este año, no quiero seguir en este 2025 vagando a la deriva o de retirado. Quiero tomar una determinación y dar el paso decisivo. Mi Dios, ese corazón que está delante, arrópalo, cobíjalo y dale una palabra, Señor, de seguridad, para que retenga, Señor, esa decisión. Dios de gloria, que sea su año, que sea su tiempo, Dios. Y así como muchos han dicho: fui salvo, ahora Cristo vive en mi corazón, ahora la obra de salvación está en mi vida.
y la cuidaré con tanto empeño. Que este año sea el año decisivo para ellos que andan buscando y requieren seguridad, Señor, en sus corazones y en sus vidas. Yo los pongo en tus manos, Señor. Los unos y los otros. Nos has hecho conformar esta congregación, Señor, que queremos ser fieles a ti y queremos hacer las cosas mejores que el año que pasó, Señor. Padre, en tus manos estamos. Llénanos de tu gracia y de tu bendición, seguridad y salvación sobre todo. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Muchas gracias, Señor. Dios de gloria. Santo, santo, santo. Gloria a Jesús. Gracias, Señor. Aleluya. Gloria a Dios.